Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Hoy el Señor da una gran lección a sus seguidores. Y la lección es que no se dejen llevar nada más por el milagro, o que no se dejen llevar nada más por lo que los asombra de que Él ha multiplicado los panes y los peces, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y el Señor remarca con una doble verdad, precisamente lo remarca para que conste de que esa es la realidad, de que Él no está mintiendo, de que Él está diciendo lo que tiene que decir. Porque el ser humano está sujeto a lo material y gira alrededor de lo material. Y de hecho, siempre sacamos disculpas girando alrededor de lo material. Que no puedo, que no tengo tiempo, que tengo mucho trabajo, que tengo unos comensales, que tengo unos trabajadores, que tengo que ordeñar, que tengo que hacer esto, que tengo que ir, que tengo que venir, que tengo que dar unos mandados. Y entonces lo de Dios es precisamente lo secundario. El mandamiento de la ley de Dios nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y el último mandamiento es no codiciar las cosas ajenas. Y entonces dejamos de amar a Dios sobre todas las cosas por dedicarnos a las cosas,
por dedicarnos a las cosas. Y las cosas, pues cada día, ya lo ha dicho el Señor, cada día tiene su propio afán. Y para no salirnos del tema, entonces entramos en el centro del tema, ¿no? En verdad les digo, esa es la doble verdad, ¿no? Ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ese es el trabajo en el que nos debemos centrar. Y bueno, en este momento yo me dirijo con estas palabras no a los que no creen o no a los que no escuchan. Precisamente ese mensaje es para los que logran escuchar, para los que logran concentrarse en la palabra de Dios, en el Evangelio, en lo que hoy nos está marcando la liturgia de la palabra. El Señor les responde a la pregunta también de ellos, porque ellos preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Entonces ahí viene la obra de Dios. ¿Cuál es la obra principal de Dios? ¿O cuál es la voluntad de Dios? ¿O cuál es el querer de Dios? La obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado, que crean en el que Él ha enviado. Ya lo habíamos escuchado también en otro momento. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Escúchenlo, escúchenlo. Pero también lo hemos escuchado de parte de la Santísima Virgen María, que también ha tenido y tiene la inspiración del Espíritu Santo porque es la llena del Espíritu Santo. Hagan lo que Él les diga. Esas son palabras o frases que resuenan hoy con respecto a este Evangelio. Trabajar por el alimento que perece es una cosa muy triste, porque estamos pensando como los epicúreos, o estamos pensando como en tiempo de Jesús, en tiempo de los romanos, que decían una frase: comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, Pablo les decía también que atendían 100% al Dios vientre. ¿Y cuál era el Dios vientre? Comer y comer y comer hasta, decían así, que luego introducían su mano en la boca para vomitar y para seguir comiendo. Después de que vomitaban, seguían comiendo. Entonces, nosotros no podemos pensar de esa manera. Tenemos que alimentarnos del Espíritu. Tenemos que alimentarnos, como dice el Señor en el Evangelio también, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento, es el alimento. Yo tengo otro alimento, le dice por allá Jesús, allá cerca al pozo de Jacob con Samaritana. Le dice a los apóstoles, otro alimento. ¿Y cuál es el alimento de Jesús? El hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús se perdió 3 días y que le encontraban en el templo, seguramente también estaba por ahí, no pensando en el alimento material. No sabían que debía ocuparme de las cosas de mi Padre. Las cosas del Padre Celestial son estas interesantes, las de alimentarnos de Dios.
¿Y cómo se alimenta un cristiano de Dios? Eso lo hemos referido hace poco. ¿Qué tengo que hacer para ser un excelente cristiano? Entonces, me tengo que alimentar de Dios. ¿Y cómo me alimento de Dios? Aquí en este ambiente nuestro, uno se alimenta de 7 golpes en el día. Los paisas, así son, ¿no? O así somos, ¿no? Entonces, tragos, desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida y merienda. 7 golpes en el día, ¿no? Eso parece una exageración, pero esa es la vida del campo, esa es la vida de la gente, ¿no? Esa es la vida común y corriente. Y bueno, también tenemos que alimentarnos de los 7 sacramentos. ¿Y cómo hago para alimentarme de los 7 sacramentos si yo no soy casado? ¿O cómo me hago para alimentar de los 7 sacramentos si yo no soy sacerdote? ¿O cómo hago para alimentarme de los 7 sacramentos si yo no estoy enfermo para que me unjan? Es decir, ¿cómo lo hago? El que está casado, viva ese sacramento. Es decir, los sacramentos son realidades divinas, porque Dios las instituyó. Son realidades trascendentes, van más allá de nuestros 5 sentidos. Y son realidades salvíficas, son los medios más eficaces de salvación. Yo me salvo si vivo bien mi matrimonio, yo me salvo si vivo bien mi vida cristiana, yo me salvo si vivo bien mi sacerdocio. Y las personas se salvan si aprovechan al máximo también el sacerdote, ¿no? Porque el sacerdote puede ser confesor, puede ser director espiritual, celebra la Eucaristía, predica, en fin, tantas cosas, tantas tareas que tiene un sacerdote. Entonces, si quieren ser excelentes cristianos y alimentarse de Dios, entonces disfruten a cabalidad los 7 sacramentos. Pero ¿cuánto hace que yo me bauticé? Entonces, trate de vivir bien su bautismo. ¿Para qué se bautizó usted? Para usted ser hijo de Dios y heredero de la vida eterna. ¿Ya la ganó? No la ha ganado. ¿Se está comportando como hijo de Dios? Demuéstralo con la vida, ¿no? Pero también quisiera agregar a este repertorio de hacer la voluntad de Dios, de perfeccionar nuestra vida, es hablar, dialogar con Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Pero también amar al prójimo y servirle. ¿Cómo hago? Amo al prójimo y le sirvo. Ya el Señor nos dijo, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Entonces, con las obras de misericordia, ¿no? Ahí amo al prójimo y le sirvo, con las obras de misericordia. Y también voy perfeccionando mi vida al lado de Jesús si escucho a Jesús, escucho su evangelio y le imito. Si escucho a María, si tengo devoción por la Santísima Virgen María y la imito. Si amo a la iglesia y me convierto en servidor de la iglesia, que ya sabemos esas notas características de la iglesia. 4, ¿no? Una, santa, católica y apostólica. Están escritas en el catecismo de la iglesia católica. Una, santa, católica y apostólica. Por aquello que había. Una, santa, católica y apostólica. Está muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Y también ha elegido a los apóstoles, también ha elegido a Pedro, también ha elegido a sus sacerdotes.
Hoy tenemos el testimonio de Esteban, un diácono. Un diácono. Recuerden esos 3 grados, ¿no? Sacerdotes, obispos y diáconos. Esa jerarquía, ¿no? Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Y bueno, y a Esteban no lograban hacer frente a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. ¿Por qué era el Espíritu de Dios? Porque es el Espíritu de Dios con el que Esteban está hablando. Y unos cuantos de la sinagoga llamados los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Y que van a lograr hacerle frente al Espíritu Santo, a lo de Dios. Ya lo había dicho Gamaliel. No se coloquen en contra de estos hombres, porque pueden ustedes estar colocándose en contra de Dios. Contra Dios. Entonces, alborotaban al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Ya están hablando de más testimonios falsos. Con los de Jesús, en tiempo de Jesús, en tiempo de la condena de Jesús, no coinciden los testimonios. La mentira no coincide con la verdad. Aquí tampoco la mentira coincide con la verdad del Espíritu Santo que tiene Esteban. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Y aunque fue un ángel, cogieron al pobre angelito, y ya vamos a encontrar esa lectura, lo apedrean. Para acabar de gustar, el que estaba por ahí de testigo era Saulo. Esa es la lectura de mañana, ¿no? Veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre y el pie a la derecha de Dios. Dando un grito estertorio se taparon los oídos. Lo vieron como un ángel, pero no quieren escuchar al pobre ángel. Como apedrear por allá al ángel de Fátima. Pero este sí era, lo vieron como un ángel, pero era un hombre, ¿no? Un hombre. Y como un solo hombre se abalanzaron sobre él y lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrear. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio,